Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Para conocer a Dios, tenemos en nuevas dimensiones, tenemos que estar listos a pagar el precio que Él pida. Y voy a contarles la historia de Abraham. Abraham había pasado por un tiempo muy feliz, y como dije ya, el momento más feliz de su vida fue cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Claro, ya había olvidado la primera, cuando Dios lo llamó para ir a la tierra prometida. Pero ahora, en ese avanzar en el caminar con Dios, que era el Shaddai, que lo había acompañado, ahora Dios le dice algo muy importante. Tiene que pagar un precio que tiene tres características muy especiales. Le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio, en holocausto. ¿Y sabe lo que era un holocausto? Holocausto era cuando se ponía la ofrenda en el altar y el fuego la consumía completamente. No quedaban sino las cenizas nada más. Eso era lo que iba a quedar de su hijo que tanto esperaba, que tanto había deseado. Pero dice la palabra de Dios que al otro día Abraham salió obedeciendo al Señor. Hay momentos en que Dios nos pide precios muy altos que a veces no estamos dispuestos a pagar, pero si queremos conocer a Dios en nuevas dimensiones como tenemos, como queremos y debemos conocerle, tenemos que estar dispuestos a ofrecerle aquello que Dios nos pide a nosotros. La segunda cosa que tenemos que aprender no es solamente obedecer, sino a entender el valor del amor. ¿A quién tenemos que amar primero? ¿Al que nos da los dones o al don que recibimos? Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único, al que amas. Se lo dijo bien claro para que no comprendiera, no fuera a entender otra cosa. Le dijo, al que amas. Le está diciendo, ¿a quién amas más? ¿A tu hijo, que es mi don que yo te dé a ti, o a mí, que soy el dador del don? Amables televidentes, tenemos que aprender el valor del amor. No es el valor del amor de las emociones, de los sentimientos. Hay que amar no el don, sino al dador del don, que es el Todopoderoso, el Shaddai. Hay que aprender el verdadero concepto del amor. Y la otra cosa que le pide es que tenía que aprender a tener fe. Fe. A no dudar de la promesa. Dios le prometió que ofreciera a su hijo, tenía que ofrecerlo. Yo creo que uno de los momentos más difíciles de Abraham en todo esto de la obediencia, del amor y de la fe, tres principios que quiero dejarle en su mente y en su corazón, fue cuando su hijo van subiendo hacia el monte que Dios le había dicho, el monte Moría, y van con la leña, van con el fuego, van con lo que necesitaba. Y su hijo le dice a su padre, aquí está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Creo que ese momento fue los más difíciles para Abraham. Y Abraham lo mira y le dice a su hijo, hijo, no te preocupes, Dios proveerá de cordero. Qué obediencia, amor y fe, tres pasos tremendos que tienen que dar en la vida. Ustedes saben lo que pasa en el camino, lo han leído ya en la historia sagrada, lo han visto en películas, lo han leído en la Biblia. Muchos ni se lo imaginan y creen que es una fantasía, que es un mito que Dios dijo allí, que fue un sacerdote loco que lo escribió, que eso no es cierto. Pero todo eso era una visión, estaba proyectando a lo que Jesús iba a hacer más tarde en la cruz del Calvario. Lo que sucede allá en el capítulo 22, en el monte Moría, del libro de Génesis, es una proyección de lo que Dios lo que iba a acontecer, que celebramos hace poco en Semana Santa, en el Calvario. Cuando llega al sitio donde está el lugar para ofrecerlo, él pone la leña y pone su hijo, había aprendido el principio de la obediencia, lo ata, lo acuesta y entonces levanta sus ojos al cielo y extiende el puñal para clavarlo sobre el corazón de su hijo. ¿Cuántas cosas pensó? Dice el apóstol San Pablo que
Abraham ofreció a su hijo sabiendo que Dios era capaz inclusive de levantarlo de las cenizas. Eso nos dice el apóstol San Pablo. Él sabía que si Dios le ofrecía, le pedía que sacrificara a su hijo y tenía una promesa sobre él, Dios la iba a cumplir a pesar de cualquier cosa que pudiera acontecer. No lo podemos comprender con nuestra mente. Solamente el que tiene fe y confía en Dios puede entenderlo y puede comprenderlo. Dios es un Dios omnipotente, es el Shaddai que siempre nos acompaña. Y cuando Él tomó el puñal para cumplirlo, Dios le dijo, detente Abraham. Y entonces le dice, porque has escuchado mi voz y me has obedecido. Inmediatamente oyó un ruido y volteó a mirar y había un carnero trabado por los cuernos en un sitio ahí que estaba en una zarza. Y él tomó el cordero, el carnero, y lo llevó, zafó a su hijo, lo quitó, colocó el carnero y lo sacrificó al Señor. Hermanos, este es un cuadro, permítame decirles, de lo que sucedió en el Calvario. Fue Dios el Padre el que permitió que su hijo fuera crucificado, lo envió para que diera su vida por nosotros. Cuánto dolor sentiría el Padre. No entendemos, no podemos comprender el dolor que Dios sintió en su corazón cuando su hijo fue crucificado y cuando estaba listo para morir. El mismo hijo clama diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieblas cubrieron la tierra. Y llegó al momento final cuando su hijo dice, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y descansó. Pero qué lindo que el Cordero de Dios que murió en la cruz se levantó al tercer día de entre los muertos. Esto es algo que no tiene comparación. El amor de Dios es incomparable. Y Él quiere que le obedezcamos, que tengamos fe en Él y que crezcamos en su amor. Y sabes, algo muy interesante, ahí viene la nueva dimensión que Abraham descubre. Puso el nombre de Dios, Jehová Jireh, el Dios que todo lo provee, el Dios que no hay escasez en la cual Él no pueda proveernos. Hermanos, quiero que no solamente entendamos que Dios es el Shaddai, como dije la semana pasada también, es el Rafa, el que nos devuelve la salud, pero es el Dios Jireh, que siempre nos provee en nuestras necesidades. No tengas temor de lo que estamos pasando, porque Dios no faltará. Dios traerá siempre, como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Trajo maná, trajo codornices, proveyó agua, y nunca sus pies ni su ropa se les envejeció, ni sus pies se hincharon. Siempre Dios proveyó para ellos, y Dios proveerá para nosotros en estos días. Jehová Jireh, di, Jehová Jireh, tú eres mi Dios y en ti confío, descanso en ti. Señor, te doy gracias por este pensamiento, por esta revelación maravillosa que le diste a Abraham. Tú eres Jehová Jireh, el Dios que todo lo provee en estos días de dificultades. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. En casa con el pastor Héctor Pardo.